en la Parashá Bamidbar, que corresponde en el libro de Números, del capítulo 1, del versículo 20 al 54. En esta segunda liga, el censo nos da resultado del número de cada tribu. La Torá nos da el total de 603.550, sin contemplar a los levitas, ya porque ellos estaban fuera de este censo. Dios le ordenó esto a Moshe, que no incluyera a esta sagrada tribu. En cambio, a los levitas se les asignan las tareas sagradas, como es desmantelar, transportar y volver a erigir el tabernáculo, ya cada vez que los judíos viajaran, y acampar alrededor del santuario vigilando este y sus vasijas. En este caso vamos a ver 4 versículos que corresponden a esta parashá para poder entender un poquito más de lo que nos enseña la Torá. En este caso, en el versículo 20 del capítulo 1, dice que los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años hacia arriba, todo aquel que podía salir al ejército. En este caso, si nos damos cuenta, Rubén aparece primero en la lista, como si fuera el primogénito, aunque sabíamos que él había perdido la primogenitura, pero su arrepentimiento lo devolvió a ser nombrado primero en la lista de las genealogías. También aprendemos de esto que la mayoría de edad civil empieza a los 20 años, cuando ellos podían partir al ejército. Y como sabemos nosotros, dentro de los estudios que hemos hecho, la mayoría de edad moral comienza a los 13 años para los niños o varones, y a los 12 años para las niñas o las jovencitas. Hoy en día se celebra las fiestas para hacer este cambio de la moral, para que ellos sean responsables de sus actos. También en el versículo 23 nos dice: los enamorados de la tribu de Shimón fueron 59.300. La tribu como sabemos, la tribu de Shimón perdió el 63% de la población en el censo que se hizo 38 años después, y esto fue consecuencia a la plaga que vino por causa del pecado con las madianitas, a consecuencia del mal ejemplo de uno de los jefes. Esto podemos entender o aprender o nos enseña la importancia del impacto del ejemplo de un jefe, de sus actos, de un jefe, de un líder, de la persona que está liderando esta tribu. El pecado llegó a gran plaga sobre la tribu por haber seguido su ejemplo. El poder del ejemplo es fuerte, y especialmente cuando son líderes, como lo estábamos diciendo. También en el capítulo 1, ya cambiando al versículo 51, cuando ya habla de los levitas, que nos dice: y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. ¿Qué aprendemos de esto? La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado del adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. También en el versículo 52, cuando nos dice: y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. También vemos acá que cada tribu tenía su bandera, representando su identidad. Cada persona se identificaba con su bandera, cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Según el Targum de Jonathan, las banderas fueron hechas con seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Cohen Gadol, el gran sacerdote. ¿Y qué aprendemos de toda esta lección? Bueno, en mi caso, que
que el texto muestra que solo los hijos de Israel, que habían sido fieles en 3 años, fueron dignos de salir de la esclavitud. Como sabemos, ellos hicieron toda la travesía a través del desierto. Primero está escrito que su registro genealógico por sus familias, lo cual muestra que habían sido fieles a su familia. Si hubieran asimilado con los egipcios, no hubieran podido ser contaminados, hubieran sido contaminados los hijos de Israel. También lo segundo, que está escrito según sus nombres, lo cual nos enseña que habían guardado la tradición de los nombres hebreos, sin tomar los nombres egipcios. Y lo tercero es que seguían manteniendo la lengua hebrea durante todo el tiempo que estuvieron en la estancia de Egipto. Como Egipto simboliza el sistema maligno o todo lo malo que se pueda llamar a esto, lo mundano, todo lo que genere todo egipcio para nuestra vida, todos lo asimilamos a mal. Y esto nos enseña que como ellos pudieron vivir tanto tiempo, tantos cientos de años, a una cultura ajena, a un movimiento ajeno, a todo que podía influir en la vida, ellos siguieron manteniendo la fidelidad a Israel, y siguieron manteniendo su fidelidad a ser judío, y en la fe, obviamente, que es lo más importante hacia el Eterno, que eso obviamente nos ayudó a salir de todo eso y no a contaminarse. También nos enseña que cuando el Eterno contó a los hijos de Israel, tenía en mente la muerte de Mashiach. ¿Por qué esto? Porque Él murió por cada uno de ellos y por eso fueron cortados de entre los justos. En este caso, el Eterno nos puede contar a cada uno de nosotros, ya por ser justo, por ser leal, por no perder esa heredad del pueblo judío, y obviamente no contaminarnos o no incluir en el estado de sufrimiento que nos puede generar el estado egipcio, el movimiento egipcio o todo nuestro alrededor que nos contamina como judíos. Bueno, este es el estudio del día de hoy. Que tengan buena semana. Shalom a todos.